Ya, Ya. ya, mister. Bien, chiquillos, como saben, estamos en el mes de María, ¿cierto? Y vamos a pedirle hoy especialmente que María, ¿cierto?, nos cubra a cada uno de ustedes, sobre todo a tercero medio, a su familia, ¿cierto? Por el término de año ya que queda poquito, así que para que les dé más ánimo, más aliento, más fuerza de lo poquito que va quedando. Así que vamos a rezar. Eh, esta oración que es muy bonita, ¿cierto? Para que María nos acompañe, nos proteja, nos bendiga en este día y todo lo que resta de él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya, entonces el día de hoy, que es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Nuestro objetivo o nuestra actividad en sí va a ser resolver las dudas sobre el trabajo final. Espero que hagan sus dudas, que pregunten, aprovechen este tiempo. Además somos poquitos, así que aprovechen mucho más. Esperaba que llegaran mucho más gente, porque la verdad que no todos están listos, faltan casi la mitad del curso, pero bueno. Somos pocos y somos los que somos, así que aprovechen, chiquillos, y pregunten. No se queden con esas dudas, sino que aprovechen de preguntar ahora. Ya. Bueno, entonces, primero algunas consultas que me quieran hacer para más o menos hacerme una idea de en qué parte van y ese tipo de cosas, ¿ya? Antes de mostrar algo más. Em, Denme a conocer más o menos las dudas que tienen, ¿ya? Mister, aquí en el chat hay una. ¿Ya? Desviación media. ¿Ya? Cristóbal, ¿cierto? Cárdenas. Sí, ya, perfecto. Ahí tiene dudas el Cristóbal con eso. Gracias, Cristóbal. En medio. ¿Qué más? Para no olvidarme después de ir viendo esa parte. ¿Alguna otra cosa con la que se hayan encontrado, cierto? Donde no están seguros de si lo que están haciendo está bien. Eso. O de repente no saben qué cosas les están pidiendo para dar la respuesta, porque hay algunos ejercicios, ¿cierto? Que les dice, pues calcule la varianza, calcule esto, ¿cierto? Pero hay otros que no, que les dice, encuentre, ¿cierto? La medida más adecuada. Entonces, no en todas les especifican exactamente lo que tienen que calcular. ¿Ya? Entonces, no sé si hay dudas también en esa parte. ¿Terminaron su trabajo? Profe, yo por lo menos yo sí lo terminé anoche. Ya. ¿El resto? Ya, a ver. Más o menos un resumen, ¿cierto? De qué es lo que deberían fijarse ustedes para responder las preguntas. ¿Sí? Vamos a hacer acá. ¿Llegó alguien más? A ver. Ustedes, ¿cierto? Mister, ¿Sí? Dime. ¿puede explicar cómo hacer la segunda tabla de la primera guía? La de donde hay intervalos, supongo que será, ¿cierto? La de kilómetros, algo así, de semanas y kilómetros, algo así. Es algo de los glóbulos blancos, glóbulos Ah, rojos. esa. Ya, sí, vamos a ver cada Ah, uno sí, de eso. estos. Ya. Ok. Ya, pero para saber qué cosa aplicar, ustedes lo primero que tienen que ver es, o la pregunta que tienen que responder es, eh, ¿qué tipos de datos me están entregando? ¿Sí? Esa es la pregunta. La pregunta que tienen que responder. Bueno, ahí me faltó un signo de interrogación. ¿Sí? ¿Qué tipo de datos me están entregando? ¿Y a qué se refiere eso? Es que hay dos opciones. Se los entregan todos sueltos, ¿sí? O se los entregan en una tabla con intervalos. ¿Ya? Esos son los dos casos que van a encontrar. Entonces, dependiendo de eso, a mí me va a decir
cuál es la fórmula que voy a ocupar, porque para cada caso hay una fórmula para datos sueltos y una fórmula para datos con intervalo. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es en eso, ¿ya? Entonces, yo me voy a fijar, ¿cierto?, en cuál caso estamos, ¿ya? Entonces, lo primero que tienen que ver para saber qué fórmula van a ocupar después, ¿ya? Entonces, casos que tenemos, ¿cierto? Datos no agrupados, que sería el caso, por ejemplo, de la pregunta 1 y la que me acaban de preguntar también, ¿sí? Le entregan los valores sueltos. En ese caso creo que le entregan los valores de cada día de la semana, ¿cierto? De unos recuentos, ¿cierto? Entonces, para esa pregunta, la 1 y la 3, por ejemplo, vamos a trabajar con datos no agrupados, ¿sí? Y el otro caso, que por ejemplo es la pregunta 2, ¿sí?, de la primera página, es que tenemos los datos en una tablita donde la tablita tiene intervalos, ¿ya? Entonces eso es lo primero que tengo que fijarme. Después tengo que fijarme en qué es lo que me están preguntando, ¿ya? Porque de repente, de hecho creo que casi ninguna pregunta les dicen calcule el promedio, por ejemplo. Sin embargo, en casi todas los van a tener que calcular igual. ¿Por qué? Porque lo que le están preguntando finalmente necesita saber cuál es el promedio. Entonces, por eso igual quiero hacer ese recorrido. A ver, por ejemplo, el que no nos da problema es si nos preguntan el rango, ¿sí? Con eso no vamos a tener problema, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era el rango? El dato mayor restado con el dato menor. Claro. Entonces, ese no nos genera problema, ¿sí? El rango. Que lo preguntan en algunos casos. Entonces, va a ser el dato, el máximo, ¿cierto? Voy a intentar escribir en chiquitito aquí. Y el mínimo. Ya. Ese no hay problema si lo preguntan. Entonces veo cuál es el dato más grande, el dato más pequeño, hago la resta y ese sería mi rango. Pero si nos preguntan, por ejemplo, recién me dijeron desviación media, ¿ya? La desviación media, por ejemplo, es un caso donde no lo dice, pero necesito el promedio, ¿sí? Entonces, si me preguntan por alguna otra cosa, yo lo primero que voy a hacer es calcular mi promedio, ¿sí? Y va a haber una fórmula para el promedio, ¿cierto? Para este tipo de datos y una fórmula también para cuando están en intervalo. Y las fórmulas son diferentes, ¿ya? Son similares en la idea de cómo obtener ese valor, ¿ya? Pero ahí vamos a ver después cómo se calcula cada uno, ¿sí? No me deja. Ya. Entonces acá también, para lo que me pregunten si no es el rango, también voy a necesitar el promedio, ¿sí? Ahí hay que ver ahora la pregunta. Puede que me pregunten, por ejemplo, desviación media, varianza, desviación estándar o coeficiente de variación, ¿sí? Esos son los que vimos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si les preguntan por desviación media, ¿sí?, voy a tener que pasar por el cálculo del promedio, sí o sí, ¿ya? No importa en cuál de los dos casos estemos. Si quiero llegar a la desviación media, entonces voy a tener que pasar por el promedio. Entonces, lo vamos a colocar como desviación media. Entonces ese es el recorrido que vamos a hacer. De ahí vamos a ver cuáles son las fórmulas, ¿cierto? Y en qué ejercicios van a tener que hacer esto, ¿ya? Y después está el caso que nos pregunten, por ejemplo, varianza. También tendremos que pasar por el promedio y nos vamos a la fórmula de varianza, ¿sí?
por ahora lo voy a colocar con esa abreviación, ¿cierto? Esto tiene una simbología, pero para no enredarlos mucho por ahora, lo vamos a poner así. Varianza. Y acá también tengo lo mismo, ¿sí? Desviación media o varianza. Puede que nos pregunten también desviación estándar, ¿ya? Si nos preguntara la desviación estándar, tengo que pasar por el promedio, por la varianza, y recién después de eso saco mi desviación estándar, ¿sí? Entonces esto les va a dar una idea a ustedes de cuáles son los cálculos que tengo que ir haciendo, en qué orden, para llegar a responder lo que me están preguntando, ¿ya? Entonces, si me preguntan desviación estándar, voy a tener que calcular promedio primero y calcular varianza primero, ¿sí? Y no importa qué tipo de datos sea, en los dos casos es lo mismo, ¿sí? Por acá también voy a tener que pasar por el promedio y la varianza, ¿ya? Y lo otro que nos pueden preguntar es coeficiente de variación, ¿ya? Y eso lo vimos nosotros acá con este tipo de datos. Y el coeficiente de variación les pide hacer todo este recorrido, porque voy a usar la desviación estándar y voy a usar el promedio, ¿sí? Entonces voy a tener que calcular todo esto que está aquí para dar la respuesta de un coeficiente de variación, ¿ya? Y básicamente esos son los casos que nos podemos encontrar, ¿sí? De las preguntas que les pueden hacer. Entonces, esta parte es importante para saber, ¿cierto?, qué cálculos necesito para llegar a mi respuesta. Ya. Más o menos queda claro entonces, si me preguntan, ¿cierto?, desviación estándar, bueno, primero calculo el promedio, después la varianza y después la desviación estándar, ¿ya? A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, ya, ya, ok. Ya, ese es el recorrido que tenemos que hacer. Entonces, vamos viendo por pregunta más o menos qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Igual tengo acá, ¿cierto?, para que vayan anotando. En la primera página que les di, ¿cierto?, que es página 4 al final, si lo vemos, el numerito que tiene abajo, ¿ya? La primera pregunta, ¿cierto?, nos dice calcule rango, varianza y desviación estándar, ¿ya? Primero tengo que fijarme cómo son los datos que nos entregan, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de datos son? ¿Datos no agrupados o datos en intervalos? Los que tenemos en la pregunta número 1. ¿Qué me dicen ustedes? No, agrupado. Datos sueltos. Datos sueltos, datos no agrupados. Entonces, como les preguntan rango, usamos esto, ¿sí?, que está acá. Después nos preguntan la varianza. Entonces, como necesitamos la varianza, van a tener que calcular el promedio primero y después la varianza. Y la desviación estándar. Bueno, como ya calculamos promedio y varianza, entonces un paso más y también podemos dar la desviación estándar. Esos son los cálculos que vamos a hacer. Después vamos a ver la fórmula, ¿ya? Pero es importante que vayan anotando eso. ¿Qué cálculos tengo que hacer entonces para responder mi pregunta? Tanto en la A como en la B es lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que los datos que nos dan son diferentes, ¿ya? Entonces van a dar valores diferentes al final como resultado. Pero el procedimiento va a ser el mismo y voy a usar las mismas fórmulas, ¿ya? Después me voy a saltar el 2 un poquito y voy a ir al 3 que me estaban preguntando ustedes, ¿ya? Que dice, el análisis de sangre de una persona durante 7 semanas arroja las siguientes cantidades de leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Y les dan, ¿cierto?, el recuento que hay semana a semana, 7 semanas, ¿ya? Ese es idéntico al que acabo de explicar, al primero. Los datos también se los dan sueltos, ¿sí?
3.500, 12.000, 4.800, 4.100. ¿Cuál es la diferencia? Que este está aplicado a una situación. Y por lo tanto, al final nos hacen una pregunta, una vez que tengamos todos los cálculos, nos hacen una pregunta de decisión, ¿sí? Entonces esa es la única diferencia, pero en la hora de los cálculos va a ser igual al que expliqué recién. Los datos, ¿cierto?, no están agrupados, así que voy a trabajar en esta parte, ¿ya? Y me piden primero en la rango, desviación media y varianza. El rango, ya saben cómo funciona, ¿se fijan? El valor más grande menos el más pequeño, y tengo mi respuesta. Desviación media, eso quiere decir, tengo que calcular el promedio sí o sí. Y voy a la fórmula de desviación media que la vamos a ver después. Ahora lo que me interesa es que vayan anotando, ¿cierto?, qué cosas voy a ir calculando para dar la respuesta, ¿ya? Me pregunta la varianza también. Bueno, como el promedio ya lo calculé, ¿cierto?, para la desviación media, ese mismo promedio ahora lo voy a ocupar para la fórmula de la varianza. Y con eso voy a poder dar la respuesta a la parte A de la pregunta 3, ¿ya? Entonces vayan anotando qué es lo que tengo que calcular para dar mi respuesta. De ahí vamos a entrar a ver cuáles son las fórmulas, ¿ya? Después, en la pregunta B, dice calcula la desviación estándar. Ya, eso va a ser corto, porque como ya tengo calculado promedio y varianza, entonces la desviación estándar, ahí lo vamos a ver, pero es al final aplicar la raíz cuadrada al valor anterior nomás, ¿ya? Así que es súper corto. Y después viene la pregunta C, que es una pregunta de decisión, ¿sí? Les dicen que si el promedio es menor a 4.500, entonces como ustedes calcularon el promedio, van a verificar qué valor me dio. ¿Me dio más pequeño que 4.500 o mayor? Y también que compare la desviación estándar. Si es menor a 2.000, y ahí comparo. ¿Qué desviación estándar me dio? Entonces veo si es mayor o menor. Entonces, en el caso de que sea menor, en cualquiera de los dos casos, dice que el paciente tiene que cambiar de tratamiento. Entonces ustedes con los datos que obtuvieron, hacen la comparación, y de acuerdo a eso pueden decir si debe cambiar de tratamiento o no debe cambiar de tratamiento, ¿sí? Y cuando les dice por qué, es donde ustedes dicen, porque no sé, porque me dio menor el promedio que el que me estaban pidiendo, ¿ya? Por ahí va la respuesta que tienen que dar, ¿sí? Esa es pregunta 3. Y después voy a ir a la última hoja que les dimos, ¿sí? Que debería ir abajo con el número 8 de la página de acuerdo al cuadernillo, ¿sí? Y vamos a ir a la pregunta 2. Al final es la última pregunta, donde les presentan, ¿cierto?, notas de 2 cursos, ¿ya?, de tercero medio. Esos también son datos sueltos. Entonces, por eso les estoy explicando ese primero. Les estoy explicando todos los que van en esta parte de acá, ¿sí? Y ahí es un caso donde no les dicen exactamente cuál es la que tienen que calcular, ¿ya? Pero la que ustedes van a usar, porque como van a comparar dos grupos de datos diferentes, es el coeficiente de variación. Es el que le están pidiendo al final, ¿ya? Entonces van a tener que calcular el coeficiente de variación para los dos grupos de datos que le dan. O sea, para el tercero A, calculan su coeficiente de variación. Eso quiere decir que van a tener que sacar promedio de esos datos, sacar la varianza de esos datos, sacar la desviación estándar de esos datos, ¿ya? Y con eso recién van a poder sacar el coeficiente de variación. De ahí vamos a ver la fórmula, ¿ya? Y eso lo van a tener que hacer para cada curso. Tercero A y otro para el tercero B. Porque después yo comparo los dos coeficientes de variación, ¿ya? Al compararlos, entonces yo puedo responder la pregunta B, ¿sí? Si al final, básicamente con eso yo puedo decir cuál es el curso que debería haber ido, ¿cierto? O el que tiene mejor rendimiento, ¿sí? Con eso para las próximas Olimpiadas de Matemáticas, ¿sí? Entonces voy a comparar los coeficientes de variación, ¿ya? Eso es para datos no agrupados, ¿sí? Por lo tanto, las otras dos preguntas que hay son con datos con intervalo, ¿ya? Que sería la segunda pregunta, ¿cierto? Profesor de historia entrega las siguientes notas y están con intervalos, ¿sí? Ahí me preguntan promedio y varianza, así que calculo el promedio y después ocupo la fórmula de la varianza. Y es todo lo que pide. Y después en la última página, ¿cierto? Pregunta 1. Tiene que ver con corrección, ¿cierto? Les pregunta sobre distintos ensayos PSU, que eran 40 preguntas. Y les muestra los tiempos que se demoran, ¿sí? Esa nos pide el promedio. Así que calculamos nuestro promedio.
varianza y desviación estándar. Como ya tenemos el promedio, lo usamos para la varianza y para sacar la desviación estándar. Y después una pregunta, ¿cierto?, de decisión. Si debe realizar cambios o no, y en qué me voy a fijar, dice aquí, me tengo que fijar en el promedio. Si es superior o no a 55 minutos. Entonces, cuando ustedes calculen su promedio, van a comparar los resultados. Y tengo que fijarme en la desviación estándar, si es superior a 45 minutos. ¿Se fijan? Entonces, calculo promedio, después hago este recorrido, calculo desviación estándar. Cuando tenga esos valores, entonces comparo con 55 y con 45. Y de acuerdo a eso, entonces digo si hay que hacer cambios o no hacer cambios. ¿Ya? Ese es el recorrido de los cálculos que tienen que hacer. Ya no sé si hay dudas en esa parte, porque ahora deberíamos ir a ver las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿cómo meto los valores que me dan a mí en esas fórmulas? A eso vamos a ir ahora. Pero primero, saber si hay alguna duda todavía en esta parte, ¿cierto? Antes de pasar a eso. ¿Ninguna duda? Ya, todo claro, me dicen. Bien. Ya vamos ahora entonces, ya que sabemos lo que tenemos que calcular, ahora viene cómo lo calculamos, ¿sí? Cómo usamos esas fórmulas que están ahí en los videos o en el libro, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente, vamos a necesitar fórmulas de promedio, de desviación media, de varianza. Vamos a ver que estas dos son casi iguales, ¿sí? Hay un ligero cambio ahí nomás. Esta es súper corta porque es la raíz cuadrada de la anterior. Y vamos a ver la de la coeficiente de variación, ¿ya? Y vamos a ver qué diferencia tiene calcular promedio acá que calcular promedio acá. ¿Qué diferencia tienen estas, cierto? También con respecto a cómo son los datos, ¿ya? Entonces, lo primero es el promedio. Bueno, el promedio para datos sueltos, yo supongo que todos lo saben hacer porque es como calculan el promedio de sus notas, ¿cierto? No creo que vaya a haber más dificultad en eso. O sea, sumo todos los datos que me dan y los divido por el total de datos que me dieron, la cantidad total, ¿sí? Y eso me va a dar mi promedio. Entonces, no creo que haya dificultad en esa parte. Ahora, ¿qué hago si me piden el promedio en datos con intervalos? Y ahí es donde cambia un poco la cosa porque por las tablas que le dieron a ustedes, van a necesitar algo aquí entre medio, ¿sí? En esta parte, ustedes van a necesitar algo que se llama marca de clase, ¿sí? En las tablas que le dieron por lo menos no aparece, ¿ya? Hay tablas donde se aparece. Entonces vamos a tener que primero ver cómo se obtiene la marca de clase para resolver todo lo que viene después, en estos que son intervalos, ¿ya? Bien. Voy a aprovechar de mostrar uno de los trabajos que están haciendo en el lectivo, ¿ya? Porque me gustó cómo explica esta parte. Acá, por ejemplo, tengo una tabla con intervalos, ¿ya? A ustedes, las tablitas que les entregaron tiene esto, ¿sí? Y esto que está acá, nada más, ¿sí? Tiene intervalos y tiene frecuencia. Esto es lo que no les dan y ustedes van a tener que calcularlo para esas que son con tabla, ¿ya? ¿Cómo la calculo? Bueno, la marca de clase al final es el dato que está justo al medio, entonces promedian estos dos valores. Se fijan aquí, promediaron 4,6 y 3,8, ¿cierto? Y eso les da 4,2, ¿ya? Entonces, cuando tengan tablitas, que son el ejercicio, el segundo ejercicio y el penúltimo, ¿sí? Ustedes, aparte del intervalo que aparecen ahí, y esa F que aparece en esa tablita, van a tener que agregar una columna más, y donde van a colocar las marcas de clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a calcular esas marcas de clase? Promediando los límites que tiene cada intervalo, ¿sí? 3,8 con 4,6, 4,6 con 5,4, los van promediando, y los resultados que le den son sus marcas de clase. Entonces, lo primero que van a hacer, ¿ya? En ambos ejercicios. Ahora, ¿para qué calculo eso? Bueno, ustedes saben que el promedio se calcula sumando todos los datos, ¿cierto? Y dividiéndolos por el total. Lo que pasa es que acá no me dicen cuáles son esos datos. Entonces, yo voy a tomar un representante y esa es mi marca de clase. Entonces, si este fuera el ejercicio, cuando yo quiera sacar promedio, voy a decir que voy a promediar el 4,2, ¿cierto? ¿Cuántas veces? 3 veces, porque este me está diciendo, aquí hay 3 notas, y voy a tomar como que hubieran 3 notas que son 4,2. Voy a tomar como que es una nota que es 5, ¿sí? Entonces la marca de clase es para
tomarlos como valor de referencia para sacar el promedio. Y acá está explicado, ¿cierto?, la forma corta de hacerlo, ¿ya? Porque yo podría llegar y empezar a tomar, bueno, hay 3, 4, 2, entonces voy a sumar 4, 2, más 4, 2, más 4, 2. Por ejemplo, acá hay 9, 6, 6, entonces voy a sumar 6, 6, más 6, 6, 9 veces. Entonces, para ahorrarnos eso, acá les está mostrando que en realidad es lo mismo que si yo multiplicara nomás. ¿Se fijan que da el mismo valor? Entonces, para no escribir todo eso, que va a ser súper largo, imagínense si aquí son 20 datos, ¿cierto? Voy a tener que escribir 20 cosas sumando. Entonces, puedo ahorrarme eso haciendo esta multiplicación. Tomo la marca de clase que les dio y la multiplico por la frecuencia. Y es exactamente lo mismo, ¿se fijan? Da los mismos resultados. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer ustedes con cada intervalo. 3 por 4,2, 1 por 5, 7 por 5,8, 9 por 6,6. A ver, en su ejercicio, y lo tengo por acá, a ver si tengo esto. Sí. En su ejercicio está aquí, que es este, ¿se fijan? Van a tener que sacar entonces lo primero acá, su marca de clase, que sería el promedio de cada uno de estos, ¿sí? Aquí sería 1,5, 2,5 y así. Y cuando quieran calcular el promedio, entonces van a tener que, por ejemplo, aquí les dio 1,5, entonces 4 por 1,5, ¿qué resultado les da? 8 por 2,5, ¿qué resultado les da? Eso es lo que van a tener que ir escribiendo acá, ¿sí? Suman todo eso, ya eso les dice la fórmula, sumen todo eso y divídanlo por el total de datos, que ahí tienen su promedio, ¿ya? Entonces, aquí están todas las multiplicaciones de cada intervalo, ¿se fijan? Marca de clase por la frecuencia absoluta. Sumo todo eso, ¿eh? Sumaron todos los resultados. Y lo divido por el total de datos, porque eso es el promedio. Sumar todos los datos, que al final eso es lo que estoy haciendo acá, ¿sí? Suponiendo que 4, 2, 5, 5, 8 y 6, 6 son mis datos. Entonces los sumo todos y los divido por el total de datos, que en este caso eran 20. ¿Ya? Y tengo mi promedio. Entonces, así se hace. Ustedes van a tener que trabajar con sus valores, ¿ya? Entonces, los valores que le den aquí, de marca de clase, se multiplican, ¿cierto?, por su frecuencia, cada uno. Se suman y se dividen por el total de datos. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo saco el total de datos que hay acá? ¿Cómo podría saber cuántos datos hay aquí, acá, para saber dividir por cuánto? ¿Cómo puedo sacar eso? Sumando la frecuencia. Sumando la frecuencia, porque aquí me está diciendo que hay 4 datos aquí, 8 datos acá. Entonces aquí me está diciendo cuántos datos hay en total. Tengo que sumarlos todos y esos son el total de datos, ¿ya? Entonces tener cuidado, porque de repente la confusión que surge es que me suman, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dividen algunos por 6, porque son 6 intervalos. Y no se trata de dividir por el total de intervalos, sino por el total de datos que hay acá. Entonces hay que sumar esto para saber los datos totales, ¿ya? Así se sacaría el promedio. Y lo mismo va a ser entonces para el último ejercicio que tienen acá. Este es el penúltimo. ¿Sí? También van a sacar su marca de clase en cada uno, ¿cierto? Viene la parte de multiplicar entonces. 7 datos que son 42,5. Y empiezo a multiplicar. 7 por 42,5. Y así voy con cada uno. Sumo todos esos valores y lo voy a dividir por el total de datos. Bueno, tendría que sumar todo esto para saber cuántos datos totales hay, ¿sí? Y tengo mi promedio. ¿Se fijan? Ya, consultas entonces. ¿Se entiende cómo sacar el promedio? Porque el promedio es lo primero que tienen que hacer para todos los otros cálculos de varianza, desviación estándar y coeficiente. Entonces, si no lo saben sacar el promedio, van a quedar ahí al comienzo del ejercicio nomás. Todo claro entonces cómo se saca el promedio para este tipo de datos, ¿cierto? Porque yo supongo que los otros sí saben sacar el promedio, lo han sacado siempre para sacar sus notas. Bien. Ya. Les decía, ¿cierto?, que aparte del promedio, ¿cierto?, están varianza y desviación media, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula varianza y desviación media? Bueno, ustedes van a ver que en su libro hay una fórmula, o cuando en clase estuvimos viendo, ¿cierto?, qué es lo que nos decía el libro, ahí también están las fórmulas, que son estas que están acá en todo caso. Las voy a mostrar igual. ¿Sí? Estas de aquí. ¿Sí? Bueno, el rango ya lo mostramos, ¿cierto? Y acá está la fórmula, por ejemplo, si me preguntan por desviación media, tengo dos fórmulas, ¿sí?
Esta es para los datos que están sueltos, o sea, para los ejercicios el primero, el tercero y el quinto. Si es que me lo preguntaran. Y esto los ocuparía yo si es que me lo preguntaran, ¿cierto?, en el ejercicio 2 o en el ejercicio 4. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que ver en cuál le preguntan ahí la desviación media. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en realidad eso son los valores de los datos. ¿Sí? Si ustedes les preguntaran. Ustedes la desviación media les preguntan en la número 3. ¿Sí? En la número 3 preguntan por desviación media, ¿cierto? En esta que está acá. En esta, desviación media. Así que estos son los valores de mis datos que les digo yo. Ese x sub 1, x sub 2, x sub 3 se refiere a estos numeritos que están aquí. ¿Sí? Entonces, x sub 1, por ejemplo, podría ser 3500, x sub 2, 12000, x sub 3, 4800. ¿Sí? Cada uno de estos datos, entonces, los voy a ocupar. ¿Y qué es lo que voy a hacer según la fórmula? Es cada uno de esos datos restarlos con el promedio. Y por eso es que calculamos el promedio, aunque no lo pidan. ¿Sí? Porque lo necesitamos para ocupar la fórmula. Entonces, cada uno de los datos lo restamos con el promedio y le sacamos valor absoluto. ¿Qué significa eso? Que no importa el resultado que nos dé en cuanto a signos, nosotros lo vamos a trabajar con valor positivo. ¿Ya? De repente, si les da menos 1000, bueno, ustedes van a trabajar con 1000 positivo, ¿no? Ya, eso se refiere al valor absoluto, que trabajamos con el resultado positivo de esa resta. Entonces tienen que restar cada dato con el promedio. O sea que aquí van a ser 7 restas para ese ejercicio, por ejemplo, porque son 7 datos. ¿Sí? Y cada resultado de esas restas, ¿cierto? Todas positivas, acuérdense por el valor absoluto, las voy a sumar, esos resultados. Y los divido por el total de datos, que ustedes ya saben cómo sacar el total de datos. ¿Ya? Entonces así sacan la desviación media, por ejemplo, en el ejercicio, en la pregunta 3. ¿Ya? Consulta. Si hay dudas, ¿cómo sacar la desviación media? Como son datos sueltos, vamos a ocupar la fórmula que está acá arriba. ¿Ya? Y es la única que pregunta desviación media, por lo que veo. ¿Se entiende entonces cómo van a sacar la desviación media en la pregunta 3? Ya. Después, preguntas de varianza y desviación estándar, esas van juntas al final, ¿ya? Porque como la desviación estándar necesito la varianza, entonces es como un mismo procedimiento al final. ¿Ya? Estas son las fórmulas para varianza, ¿sí? Estas que están acá. Si se fijan, la idea es la misma que esta, solo que en vez de trabajar con valor absoluto, los resultados de cada resta los voy a elevar a 2. Es la diferencia que tiene. ¿Sí? La única diferencia que tiene. Entonces Entonces, tengo una sí, duda con eso. ya, Porque quiero saber qué valor tiene n en la 3. en la 3. Bueno, la 3 son datos sueltos, así que tienes que contar cuántas observaciones te dieron. ¿Cuántos datos te dieron? Son 7 semanas, deben ser 7 datos. 7 Es que datos. lo pregunto porque cuando se saca varianza salen números muy grandes. Y al final, si lo divido en n, dividiría solamente en 7. Eh, bueno, puede que la varianza de grande porque los valores igual hay harta diferencia. El promedio creo que da cerca de 5000 o por ahí más o menos. Entonces, 5342. algo así. Y imagínate que en la semana 2 sacaron 12000. Ya hay una variación súper grande entre los datos. Entonces sí, puede que de ahí grande. ¿Ya? Allá. Ya. Entonces, la misma idea, ¿cierto? Lo que es varianza lo preguntan en la primera y en la tercera. Para datos sueltos estoy viendo primero. ¿Sí? Y en la última, que es la 5, aunque no lo pregunte específicamente, lo van a necesitar. ¿Ya? Acá está la fórmula de coeficiente de variación. Pero como se fijan ahí, pide desviación estándar. ¿Y cómo saco la desviación estándar? Primero calculando la varianza. Así que para el último también lo van a necesitar. ¿Sí? Entonces, para datos sueltos, ¿cierto? Van a ocupar esto en las 3 preguntas de datos sueltos que hay. Entonces, toman el valor de cada dato, ¿sí? Lo restan con el promedio y lo elevan al cuadrado. ¿Sí?
lo van a hacer con cada dato. Así que van a ser 7 restas, ¿cierto? En la pregunta 3, por ejemplo. Y lo dividen por el total de datos. Esa es su varianza, ¿sí? Cuando se quiera sacar la desviación estándar, al resultado que me dio, le saco raíz cuadrada. Y esa es mi desviación estándar, si es que me la preguntara, ¿ya? Entonces estos van, casi siempre estos cálculos van juntos, ¿ya? Y en la última pregunta, ¿cierto? Quieren el coeficiente de variación, ¿ya? Y ahí son 2 grupos de datos. Entonces tengo que calcular el coeficiente de variación. Como ya tengo desviación estándar, ¿cierto? Lo voy a dividir por el valor del promedio, ¿ya? Siempre positivo, ¿ya? Porque depende de los datos, puede darse un caso que el promedio sea un valor negativo. Acá me está diciendo, solo toma lo positivo, ¿no? Creo que en los datos, o los problemas que nos dieron, parece que dan todos los promedios positivos, ¿sí? Así que no debería haber problema con eso. Ya, pero es eso. Desviación estándar dividido por el promedio, ¿sí? Promedio positivo. Y multiplicarlo por 100. Eso les va a dar un numerito. Y en el otro grupo también les va a dar otro número. Y ahora los comparo. ¿Y cómo los comparo? Con esta que está acá abajo, ¿sí? Mientras más pequeño sea ese valor que nos dio, entonces el conjunto es más homogéneo, ¿sí? Eso es lo que tengo que ver. ¿Cuál nos da un valor más pequeño? Y con eso sabríamos cuál es más homogéneo, ¿sí? ¿Ya? Y con ese me quedo yo, de los dos. Entonces, hemos visto, ¿cierto?, cómo se calcula cualquier cosa que me pregunten para el caso de los datos que son sueltos. O sea, para pregunta 1, pregunta 3 y pregunta 5. ¿Dudas con esa parte? Antes de pasar a la 2 y la 4 que tienen tabla. ¿Ya? Ese es un poquito más complicado. Sinceramente no es que sea esto muy difícil. El problema está que hay algunos que son más o menos largos, sobre todo el último. Y como son largos y hay que hacer varios cálculos, existe la posibilidad que me equivoque en un cálculo y ya me cambie todo el resultado, ¿sí? Entonces la dificultad está en esa parte, ¿sí? Que es ser muy ordenado y cuidadoso, ¿cierto? Para no anotar algo mal o no escribir en la calculadora un valor mal, ¿cierto? Y que me dé un resultado que no es, ¿ya? Por ahí está la complicación realmente. Bien, si no hay dudas, entonces, ¿qué pasa cuando, bueno, la pregunta 2 y 4, ¿cierto? Vamos acá, pregunta 2 y 4, que son similares porque ambos trabajan con estas tablas con intervalos. Ya vimos cómo sacar el promedio, ¿sí? Así que vamos a ir a lo otro, la varianza en este caso. Y en la 4, además de la varianza, que era la desviación estándar, ¿ya? Pero ya vimos que teniendo la varianza, la desviación estándar es aplicarle la raíz cuadrada, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que importa es cómo saco esa varianza, ¿sí? Entonces, sacamos promedio nosotros, ¿sí? Lo teníamos, y vamos a volver a ocupar esa marca de clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que para el promedio buscamos la marca de clase, que aquí era 42,5, acá era 47,5, ¿cierto? El promedio de esto. Ya, vamos a ocupar ese valor, porque como no tenemos los datos originales, ¿cierto? No sabemos exactamente si estos 7 datos son 40, son 41, no sabemos. Vamos a asumir que es 42,5. Entonces, ese es el dato que voy a tomar como observación, para meterlo en la fórmula. Entonces, cuando está esta fórmula acá, ¿sí? Que, bueno, nos pregunta desviación media, vamos a varianza. Esto que está aquí se refiere a la marca de clase, ¿sí? Por ejemplo, recién les dije que en el primer intervalo la marca de clase era 42,5, ¿cierto? Así que aquí iría 42,5. Aquí iría la marca de clase del segundo intervalo, la marca de clase que nos dio en el tercer intervalo y así. Vamos a parar ¿cuándo? Cuando ya hemos considerado todas las marcas de clase de cada intervalo, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuántos intervalos hay, es cuántas veces voy a hacer esto. Si hay 4 intervalos, voy a hacer 4 veces este procedimiento, ¿sí? O voy a sumar 4 cosas acá. Ya, ¿qué más aparece aquí? Restárselo al promedio. Entonces, por eso necesitamos calcular el promedio y ya vimos cómo se calcula. Entonces, la misma idea, ¿cierto?, del caso de acá. ¿Fíjate? Marca de clases menos el promedio. Y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Marca de clases menos el promedio y lo elevo al cuadrado. Para cada intervalo al final. Y esta parte de acá, ¿cierto?, es lo mismo que el promedio. Para no estar haciendo lo mismo, no sé, 4 veces, ¿cierto? Porque son los mismos numeritos los que voy a ocupar.
Entonces, en vez de hacerlo 4 veces, multiplico por la frecuencia nomás. Entonces, por ejemplo, en la que estábamos viendo recién, aquí, por ejemplo, la frecuencia es 7. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tomar la marca de clase 42,5. ¿Sí? No tengo el valor del promedio ahora, pero ya para el primer intervalo voy a tener 42,5. Y se lo voy a restar al promedio, ¿sí? Que lo tienen que calcular. Y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ya? Entonces, camino largo, esto es para el primer dato. Son 7. Entonces, tendría que hacer esto 7 veces. Entonces, para evitar eso, es que les dice que multipliquen mejor por 7 esto. El resultado de eso lo multipliquen por 7, porque al final la misma resta la van a hacer 7 veces. Ya, a eso se refiere la fórmula acá, con ese f que aparece ahí. Eso es la frecuencia de cada intervalo, para que ustedes, por ejemplo, en ese caso, no tuvieran que hacer esto 7 veces. Entonces multiplíquenlo por 7 nomás, el resultado que les da acá, después de elevarlo al cuadrado. Acá también, hacen la resta para el segundo intervalo, se fijan en la frecuencia que tiene el segundo intervalo y multiplican por ese valor para no hacer esto tantas veces. ¿Te fijas? Eso es lo que aparece ahí. ¿Ya? Hacen eso y lo dividen por el total de datos y tienen su varianza. ¿Sí? Y como les pide desviación estándar, bueno, raíz cuadrada, ¿cierto?, del resultado que me dio acá. El resultado final de acá, lo meto en la raíz cuadrada, tengo mi desviación estándar. ¿Ya? Y eso sería el procedimiento para el ejercicio 2 y 4. ¿Ya? Tanto para este, ¿sí? Varianza de desviación estándar, ¿se fijan? Después tienen que comparar los resultados que sacaron nomás, para ver si son más grandes que este o no. ¿Ya? Y en el 2 también. Y en este. Piden varianza nomás. Aquí ni siquiera piden la desviación estándar. ¿Ya? Entonces ocupan esa fórmula que acabo de mostrar. ¿Ya? Esa que está aquí. Esa fórmula. Y ya saben qué significa cada una de estas cosas. ¿Ya? Y también saben el orden de qué tienen que calcular primero. Por eso era el primer esquema. Veo marco de clase, veo el promedio y ahora empiezo a calcular varianza. ¿Sí? Ya, eso es resumido lo que tienen que hacer en cuanto a procedimiento. O sea, a ustedes les queda hacer los cálculos, meter los cálculos en la calculadora, ¿cierto? Los valores y ir sacando resultados. Escribir eso, ¿cierto?, en su cuaderno de forma ordenada. Y leer bien la pauta, ¿cierto?, para que no falte nada. Y eso sería el resumen de lo que les toca hacer hoy día, entonces. ¿Ya? Porque se entrega mañana. No sé si hay alguna otra consulta más. Ya, en todo caso este video lo voy a subir Mister, a la hora de almuerzo, ¿ya? Para eso le iba a que, preguntar. sí, para que lo tengan disponible, ¿cierto? Para que trabajen en la tarde. No lo puedo subir al tiro porque ahora tengo reunión. Entonces cuando termine la reunión, ¿cierto? Es más o menos tipo 1:15 más o menos. Ahí me pongo a subir el video para que lo tengan disponible, ¿ya? Ya, entonces con eso quedamos por hoy.